Que la paz prevalezca en la tierra. Que la paz prevalezca en la tierra. Un programa especial que se llama Cuentos que Sanan, con Silvia Andonegui. Entonces escuchemos de qué se trata, suena súper interesante, poder sanar a través de cuentos que hemos escuchado siempre. Así que no se vayan, regresamos. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Ana María. Muy Pues, ¿qué tal? Lo que prometido es deuda, ¿verdad? Aquí estamos nuevamente en esto que ya va es como nuestra casa y que yo les agradezco infinitamente el espacio. Es tu casa y bueno, es que en algunos programas pasados estuvo Silvita y nada más nos dio así, nos picó porque nos empezó a platicar algo de los cuentos y de ahí salió la idea, ¿no? Claro. De que vinieras el día de hoy para que exclusivamente nos platicaras de esta cómo manejas los cuentos, ¿no? Entonces, pues si nos quieres enriquecer de cambiar nuestra infancia, ¿no? Sí, claro. Para ver una un poco más sana todavía, ¿no? Pues más que cambiar tu infancia es que entiendas lo maravilloso que los cuentos hicieron en cada uno de nosotros con nuestras emociones sin hacerlo tan teórico, sino haberlo sentido únicamente y permitirle que entraran y solucionaran muchos de nuestros problemas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Okay. El simbolismo y los arquetipos en los cuentos. Okay. Entonces, la misión de los cuentos es generalmente la resolución de un problema o la búsqueda de algo en nuestras vidas. Okay. El cuento como finalidad tiene que el niño se pueda acercar a sus emociones de una manera más sana. La fantasía le permite eso. O más divertida, ¿no? La fantasía, Michel Ende, el autor de Momo y de la historia sin fin, decía que la fantasía no es una evasión, sino es una forma más sana de crear otros universos, ¿no? De poderte acercar a la realidad. Ah, qué lindo. Entonces, esto nos permite que el niño tenga una relación con sus emociones, que les decía yo que siempre va a ser la resolución de un problema o la búsqueda de algo. Y en los cuentos siempre hay personajes, ¿no? El héroe o la heroína. Sí, siempre. La princesa, ¿no? Esos van a ir saliendo ahorita, pero siempre la princesa o el príncipe o el niño o la niña son los heroínas del cuento. Siempre hay alguien que va a ser el que desempeña la función principal de un cuento, que lo podríamos hacer en una analogía como el héroe, ¿sí?, de nuestra propia vida. Okay. O la heroína o el héroe de nuestra propia vida, porque así vamos a ir creando esta analogía de lo que son los cuentos. Dicen que narrar es narrarte. Cuando yo narro algo, estoy narrando algo interior. Ah, okay. Sí, de forma inconsciente. Esa finalidad tiene el que a veces decimos, amiga, ¿te puedes ir a tomar un café conmigo? Y entonces yo narro. Déjame narrarte lo que me pasa. Claro. Es una narración. Claro. Es una narración. Cuento. Es una narración. Deja de lo que te está lo que deja acabas que de te decir. cuente, ¿no? Déjame que te cuente lo que me está pasando. Claro. O deja que te cuente lo que me dijo. Entonces, de ahí parto con mi narración, con mi narrativa, que me permite narrarme. Y es lo que hacemos a través de los cuentos. Entonces, el adulto, cuando entiende que más allá del significado fugaz o a veces absurdo que puede tener un cuento, el fondo de los cuentos es esta parte de las emociones que se pueden resolver a través de una narrativa. Entonces, decíamos que el héroe y la heroína generalmente sale en búsqueda de algo.
de un camino, de una resolución de un problema. Y en ese camino van surgiendo personajes, ¿no? Como es el huérfano. Hay veces que los cuentos empiezan con un huérfano que aparece en la historia o una huérfana, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso en un cuento como arquetipo? Es que hemos perdido algo en la vida. Y simbólicamente, no solamente a la mamá o al papá, simbólicamente o a nosotros, o a nosotros mismos, ¿sí? Okay. O el nacimiento de la seguridad por el nacimiento de un hermanito, el divorcio de nuestros padres, la separación, la pérdida de mi abuelo, mi abuela que se fue, ¿sí? Pero te habla de pérdidas. Te habla de pérdidas, okay. De orfandad. La palabra lo dice, ¿no? Orfandad. Okay. Entonces, nos lleva, decíamos, a la búsqueda de algo. Y ahí empieza el camino de la heroína, ¿no? Okay. ¿Y cómo empieza? A través de un camino a seguir, de un camino que generalmente es iniciático, uh-huh. ¿Sí? Esa es otra parte de lo que después vamos a ver como adultos que seguimos haciendo toda nuestra vida. Sí, nuestra vida son estos personajes, es iniciar un camino iniciático. Y ahí vamos a encontrar esta heroína y esta huérfano, factores que nos ayudan y factores que se ponen en nuestra contra. Okay. Como en la vida sucede. Que nos dificultan, ¿no? El camino. Sí, o sea, piedrita, ¿no? Ahí. Porque la vida es así, la vida no es plana. No. Y el niño en este simbolismo aprende que hay cosas que si valen la pena, tengo que luchar por ellas. Los cuentos te van a dar valores muy grandes. Valores que en la casa los podemos decir, pero que no hay, ya cuando lleguemos como a los tips para padres, vamos a ver que lo mejor que podemos hacer es el ejemplo. Un valor de palabra, qué bueno, lleva, ¿no? Pero bueno. Sucedió. Claro. Un valor de ejemplo permanece. ¿Sí? Es lo que crea una competencia. Cuando yo soy capaz de reproducir algo sin el adulto significativo que está a mi lado, es cuando yo puedo decir que realmente tengo un valor aprendido. Y los cuentos van haciendo este proceso en el niño a través de sus emociones. Porque se le va a mostrar al niño a través del cuento que el héroe, la heroína, el huérfano, va a tener cosas muy difíciles. La palabra orfandad nos espanta. Está horrible la palabra, ¿no? O sea, no te gusta. La palabra orfandad nos espanta. Claro. Pero qué importante es que el niño se dé cuenta que casi esta narración de un cuento, como la vamos a ir viendo, es un proceso de duelo, ¿no? Que no los vivimos. Claro, y los estás enseñando desde chiquitos a pasar por ahí suavemente. Claro, suavemente. Okay. Y a relacionarse con sus emociones y a encontrar el sentido de vida. Okay. Entonces decíamos que el camino que emprende el héroe, la heroína, el huérfano, es ese camino iniciático. Y después lleno de dificultades, de brujas, de ogros, de dragones que tiene que vencer con espadas, pero también con aliados, ¿no? Con hadas, con duendes, con flores, con animalitos que en el camino le van dando tips y demás para que él pueda caminar ese proceso, ¿no? Sí, llegar a esa misión. ¿Y cómo va? ¿Qué necesita para ese camino? Valentía. Vamos a ver algo también importantísimo, cómo se relaciona los cuentos cuando nosotros demos a los papás los tips de qué literatura poder acercar a sus niños, cómo los cuentos trabajan con los chakras. Eso es ¿también? Maravilloso, claro. Okay. Porque uno de los chakras está la valentía, ¿no? Así es, ¿sí? Plexo. Así en es. El plexo. Aquí lo tenemos. El tercero. Así entonces, cuando yo cuento un cuento de esta naturaleza, estoy trabajando con este tercer chakra que puedo acompañar a lo mejor hasta con música de instrumento suave que me permita acompañarlo con los niños, instrumentos de percusión, y entonces el niño está recibiendo un mensaje sensorial a través del vínculo. Nunca hay que olvidar que el principal objetivo de narrar un cuento, además de resolución de problemas y búsqueda de algo perdido, es el vínculo entre quien lo narra y quien lo recibe. Es un diálogo
es una comunicación con el otro. Con razón mis hijos siempre me decían cuando, para irnos a dormir, ¿me lees un cuento? Claro. ¿Me cuentas un cuento? ¿Me lees un cuento? O sea, era siempre como algo muy añorado y como disfrutado, esperado, ¿no? ¿no? Ajá, También, sí. Claro, entonces decíamos que vas por el camino, hay cosas agradables, desagradables, pero entonces se necesita esta valentía que es representada por esta parte de guerrera, ¿no? Uh-huh. Guerrera de un niño que sale o de un príncipe que sale, una princesa que sale a buscar algo con miles de peligros. Enfrentando las cosas. Pero en el camino de este camino iniciático aprende muchas veces que ser guerrero no es ser guerrero desde el plexo. Es esta valentía, sí, que se necesita desde el tercer chakra, pero conectada con el corazón, ¿no? Claro, porque si no te haces un como guerrero tirano, ¿no? Un guerrero tirano. Así es. En cambio, cuando tú puedes, en alguna otra visita que he tenido, las personas que nos han hecho el favor de escucharnos, hablábamos sobre la mente analítica y la mente analógica, uh-huh, que es esta parte de poder conectar la razón, porque los cuentos esa parte tienen. Tú estás leyendo una narrativa, pero la imaginación, la fantasía, claro, te lleva a conectar con emociones y sentimientos que son directamente del corazón. Sí, entonces, cuando puedes conectar eso, la guerrera, el guerrero que va en esa aventura, conecta con esa parte del corazón. Y entonces logra su objetivo, llega a la meta. Claro, vence, ¿sí?, al monstruo, vence al monstruo, vence a la bruja, que siempre vamos a ver en los cuentos que existe la polaridad. También esa parte se le enseña a los niños. Existe el bien, pero existe el mal. Claro, dualidad, existe, ¿no?, la belleza, pero existe la fealdad. ¿No? Claro. Existe la bruja que de pronto se transforma en una princesa hermosa porque un príncipe la besa. Claro. ¿No? Y es el cambio a través del amor. La transformación, ¿no? La transformación a través del amor. Entonces, ese viaje de vida que podríamos representarlo en los adultos, tantos peregrinajes que hay como el Camino de Santiago de Compostela, ¿no? Que es un peregrinaje que te lleva a enfrentarte a esto. Claro. A tus miedos, a tus monstruos, a lugares maravillosos que te hacen conectar con tu ser, a tu valor, a tu atención. Uh-huh. Y entonces conectas con esos viajes y sales una nueva persona. A través de esta narración sigue el camino este héroe, esta heroína, y llega al momento en que llega a conquistar por lo que salió, un tesoro, un reino, a salvar a la princesa, a salvar al príncipe. Y entonces, ¿qué viene? La coronación. Generalmente, o el casamiento con el príncipe y la princesa. La culminación, ¿no? Simbólicamente, ¿qué quiere decir esto? El proceso de tu vida donde has logrado un nivel más alto de conciencia. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, a través de los cuentos es un simbolismo, pero el niño aprende a través de ese simbolismo. El niño no está preparado en sus emociones para que tú le digas, aunque lo relacionas con ellas, con las emociones, esto es enojo, esto es dicha, esto es dolor. El niño a través del cuento y su simbolismo puede ir entendiendo como un puente, ¿no?, como un puente amoroso. Además, que el adulto significativo es ese puente entre la lectura, pues, y sus emociones. Y este acercamiento puede ser desde los primeros días de vida. Claro, ya ¿sí?, está, como va creciendo. Pero bueno, ahorita regresamos. Claro. Porque se pasa tan hermoso. Sí. Pero bueno, ahorita regresamos contigo, Silvita. Gracias. Claro, gracias.